Dentro de el estudio de los triángulos tenemos lo que es la congruencia de los triángulos, ¿sí? Para eso debemos de saber qué es congruencia. Congruencia es el término que se emplea en geometría para decir que dos figuras son iguales. O sea que cuando nosotros vayamos a ver, si a mí me preguntan qué es congruencia de los triángulos, entonces yo debo saber que congruencia de los triángulos pues significa que dos figuras son iguales, ¿sí? Nosotros tenemos ¿cómo se dice? Tenemos criterios para poder determinar esto. Por ejemplo, si un triángulo es congruente a otro, al hablar de congruencia es la comparación que hay de un triángulo con otro triángulo. Dice aquí que dos figuras son iguales y al colocar una sobre otra todos sus puntos coinciden, y eso lo podemos ver en los triángulos. El símbolo de congruencia es este que ustedes ven aquí. Este símbolo significa igual en forma y el otro significa igual en tamaño. Dentro de los criterios hay 3 criterios para los cuales voy a clasificar los ¿cómo se llama? Los criterios de congruencia de los triángulos. Son 3. LLL, que significa lado, lado, lado. Si los 3 lados de un triángulo son iguales a los 3 lados correspondientes de otro triángulo, ambos son congruentes. Recuerden que es una comparación entre un triángulo y otro. Otro criterio es LAL. Eso es si 2 lados de un triángulo son iguales a otro, ¿sí? Es igual que este, solo que estos son lados y aquí solo tenemos 2 lados iguales. En este caso, en el tercer criterio tenemos ángulo, lado, ángulo. Quiere decir que si uno de los lados del triángulo es igual a otro, cumple con el criterio de ser congruente. Más adelante tenemos un ejemplo. Y en la congruencia de los triángulos nosotros podemos ver una hipótesis y podemos ver una tesis. La hipótesis es la suposición, y esto lo vemos cuando nosotros hacemos investigación por el método científico. Podemos establecer una hipótesis. Una hipótesis es una suposición o idea que puede ser cierta o no, basada en información previa, ¿sí? Podemos determinar a simple vista que los triángulos son iguales, pero si no comprobamos, entonces solamente es una suposición. Nosotros tenemos que suponer. Se puede afirmar que sí, 2 triángulos son congruentes entre sí, pero debemos comprobarlo con las propiedades de los triángulos. Entonces sería la hipótesis, es la suposición. Sí puede ser que son parecidos, pero la tesis ya me lleva a mí a un estudio para identificar las afirmaciones o las suposiciones iniciales que se conocen, teniendo ya información y pudiendo hacer procesos para poder saber que sí, sí es cierto. Por eso dice afirmación conclusiva a la que podemos llegar, es decir, lo que queremos afirmar. Muy bien, basado en hipótesis y tesis, vamos a resolver algunos problemas que tienen que ver con criterio de congruencia. En este caso tenemos el ejemplo de 2 triángulos, ¿sí? Nos están diciendo que son congruentes. Aquí nos están dando el ángulo. Aquí nos dicen que es 62 y aquí me dicen que es 4z menos 18. Entonces vamos a ver y comprobar si es cierto eso. Aquí me dicen que este lado mide 3x más 1 y este me dice que mide 5, y nosotros lo vamos a comprobar. Ok, lo que hacemos es resolverlo por ¿cómo se dice? Por ecuación. Esta es una ecuación de primer grado con una incógnita.
que es x. Entonces igualamos, ¿sí? Como este lado es igual a este, porque se supone que hay congruencia, entonces 3x más 1 va a ser igual a 5. Y lo que hacemos para encontrar el valor de x es despejar, encontrar el valor de x, luego comprobar si es cierto que la congruencia se da. Igual en este caso, me dice que 4z menos 18 es igual a 62 grados. Entonces, lo que hacemos es presentarlo en una ecuación simple de primer grado y encontrar la incógnita, en este caso que es z. Entonces me está diciendo que z vale 20. Nosotros al comprobar podemos multiplicar 20 por 4, que serían 80, menos 18, que serían 62. Entonces la hipótesis sí es cierta. Y a esto nos podría servir para realizar estos ejercicios de página 85-89, que algunos ya los hicieron, pero otros no, por eso estoy pasando este video. El siguiente tema ya tiene que ver, vamos a seguir siempre trabajando con segmentos, con ángulos, ¿sí? Pero en este caso va a ser segmentos, proporciones y teorema de Tales. Un segmento, ustedes saben que es la distancia que hay de un punto a otro, ¿sí? Segmento es como un pedazo del todo. Si nosotros tenemos una recta infinita, el segmento puede ser de una parte a otra. ¿Qué quiere decir? Que 10 es a 2. Y aquí tenemos un segmento más grande. Aquí podemos establecer las proporciones. Si 10 es a 2, 40.000 es a 8.000, y nosotros podemos establecer una proporción. ¿Qué es eso? Para poder resolver, ¿cómo se dice? Distancias, medidas, segmentos, nosotros tenemos que saber qué es proporción. Proporción es la igualdad entre dos razones. ¿Cómo es una razón? Bueno, la simple fracción que usted ha conocido hasta este momento, esa es una razón, ¿sí? En este caso, A y C es igual a B y D, es una razón. Pero ya cuando nosotros hacemos la comparación entre dos razones o la igualdad entre dos razones, esto se le llama proporción, ¿sí? Y la proporción, pues, es multiplicar cruzado para poder despejar y encontrar lo que me hace falta. Ya teniendo eso en cuenta, vamos a ver el teorema de Tales. Tales de Mileto, pues fue un filósofo griego que vivió entre el año de 1624 a 1547 a.C. y él diseñó un método para medir distintos elementos, por ejemplo, pirámides, árboles y personas. Utilizó los segmentos proporcionales para poder tomar la medida, ya que en aquella época no contaban con tecnología para poder medir alturas grandes o distancias grandes, más que todo alturas, ¿sí? Alturas de ya sea pirámides, árboles y personas. Entonces él dijo, no, pues yo puedo con este método, y a eso lo que se le llamó teorema de Tales, que dice que si tres o más paralelos cortan a dos transversales o secantes, determinan en ella segmentos correspondientes proporcionales. El teorema de Tales lo podemos nosotros ver desde aquí explicado con esta figura. Si se dan cuenta, esta parte de acá, esto se parece a la transversal y dos paralelas, pero en este caso son dos transversales y cortan a tres paralelas, y lo que está diciendo que si tres o más paralelos, aquí no es paracletos, es paralelos, cortan a dos transversales o secantes, determinan en ellas segmentos correspondientes proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que este valor que hay de aquí a acá es igual a este que hay de aquí a acá. Entonces, por eso A
es a C como B es a D. Esto lo podemos ver mejor en un ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos un segmento y nos preguntan cuál es el valor de X. ¿Por qué? Porque sabemos que este es 5 y este es 4. Tenemos el valor de estos, pero no tenemos a X, entonces establecemos una proporción. 5 es a X, por eso aquí dice 5 es a X, como 4 es a 6. Ok. Si establecemos una proporción, nos vamos a dar cuenta que nosotros llegamos a esa propiedad de la matemática que se le llama regla de 3. Tenemos 3 datos y tenemos una incógnita. ¿Qué hacemos? Bueno, multiplicamos cruzado, despejamos y encontramos el valor de X, que X dice que es igual a 7.5. Entonces, así podemos encontrar el valor de y la proporción. Aquí también tenemos el teorema aplicado a los triángulos. Ok, ya vimos aquí que es dos transversales que cortan a paralelas. Aquí vamos a ver un triángulo si se da. Dice que toda paralela a uno de los lados de un triángulo divide a los otros dos lados en segmentos proporcionales. Y aquí igual tenemos, miren, segmento, por eso se escribe, se hace esta no rayita, algunos hacen una flechita que va del segmento B a D. Aquí tenemos de B, aquí está un poco mal, de B a D, de B a D, no, aquí tal vez sería A, B y este sería C. Aquí está, hay que corregir esto, aquí es B y aquí es C. Por eso dice, de B a D es D a A, ¿sí? Acuérdense que aquí me equivoqué. Y como, podría ser así, como B es AD y E es A, C. Aquí acuérdense que C. Entonces, aquí podemos establecer nosotros las medidas que tienen cada uno de estos lados. Lo vamos a explicar mejor con un problema. Tal vez el teorema no lo entendemos, pero el problema sí. Dice, determina el valor de X si el segmento que va de A a B es igual a 20 y el segmento de B a C es igual a 18. Entonces ya tenemos aquí. Ok. Yo establezco que hay proporción entre estos dos, ¿sí? Y ya tengo el valor de uno de los lados, pero no sé el otro. Entonces establezco la proporción. 2x es a AB, como 12x es a BC, ¿sí? Allí nosotros acomodamos datos, ya tenemos valor de dato aquí. Despejamos hasta que encontramos X. Y este sería el valor. Entonces, si se dan cuenta, son regla de 3, pueden ser ecuaciones de primer grado, lo que podemos nosotros tener a partir de datos. Si de alguna forma falta un dato, entonces no podemos hacerlo. Entonces, eso es lo que es el teorema de Tales, para aplicarlo a los ejercicios. Hay otro teorema allí que dice que los lados opuestos de un paralelograma son congruentes entre sí. Y pues sí, obviamente si yo tengo un paralelograma como este y lo corto por la mitad, voy a tener lados que son congruentes. Congruentes quiere decir que son iguales. En este caso lo que trazamos es la bisectriz para poder encontrar eso. La bisectriz ya lo hemos visto en otras clases, no sé si lo hemos visto. Vamos a saber que es la parte del ángulo, parte del ángulo en dos partes iguales, que parte del vértice de vértice a vértice. Esto nos va a servir para poder realizar las actividades de la página 109 a 110. Si tienen dudas me preguntan sobre algún ejercicio.